Shabbat Shalom, amados hermanos, y bienvenidos a este precioso programa de Boy Kalá. Como usted puede ver, nuestro consiervo de milicia y nuestro hermano Giovanni Burgos en este momento está con su familia gozándose de esta porción de Boy Kalá. Gracias, mi hermano, por todo lo que haces, por el trabajo que estás haciendo todas las semanas con tu familia, con tu hijita. Gracias por todo. Dedicamos este shiur a ti, mi hermano. Les saluda el pastor Oscar Salinas desde la ciudad de Miami con Parashá Tzav. Hoy tenemos un invitado muy importante, un invitado de honor, obviamente, que también es de aquí de Miami. No le voy a decir quién es, a lo mejor ya usted sabe quién es, pero más tarde lo veremos en la porción de Parashá Tzav. Así es que yo le voy a pedir ahora mismo que por favor comparta. También le voy a pedir que le ponga un super like a nuestro canal y no se olvide de suscribirse. Gracias a todos por sus oraciones. Gracias por todo lo que están haciendo en diferentes partes del mundo con lo que están aprendiendo. Gracias por su amor al pueblo judío. Que el Eterno les bendiga. Nos vemos en breve. Bye bye. Bienvenidos a este precioso programa de Boy Kalá. Queremos agradecer que nuestro amigo, hermano, Talmid, Giovanni Burgos está hoy con su familia gozando de estas vacaciones cortas. Y bueno, aquí estamos para servir. Gracias, mi hermano, por todo lo que estás haciendo. Y hoy vamos a hacer la versión de Parashá Tzav Boy Kalá Miami Style. ¿Ok? Y tenemos con nosotros al Moré Elitzur Cabeza Pérez. Bienvenido, mi hermano. ¿Cómo estás? Baruch Hashem, mi hermano, alegre. Estamos aquí en el gran estado de la Florida, en la República de Miami. Y estamos saludando a todos nuestros amigos y amigas que están compartiendo con nosotros. Un gran saludo a nuestro hermano Giovanni, como siempre. Que lo pase bien con su familia. Claro que sí. Y que regresa pronto. A Rav Shapira. Saludos a todo el equipo de Ahavatami y Yeshivat Shubu. Y estamos listos para empezar un nuevo estudio para esta porción de la semana en Vayikra, Parashat Tzav. Tenemos mucho que hablar. Bastante que hablar. Vamos a entrar de una vez y vamos a ver qué tenemos aquí. Antes de entrar, quiero recordarles que nos ponga un super like, que nos ponga, que se suscriba, que comparta en todo momento. Vamos a iniciar y veamos qué tenemos aquí en la pantalla. En Parashá Tzav tenemos en la Torá Vayikra 6:1 al 8:36 en nuestras Biblias y en las diferentes Biblias en diferentes idiomas comienza en el 6:8. La Haftará está en Ezequiel 36, 16 al 38 y la Brit Hadashah está en Hebreos capítulo 6. Le voy a pedir a mi hermano si nos puede guiar en la brajá para el estudio de la Torá, por favor. Amén, amén. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kiddushanu b'mitzvotav v'tzivanu la'asok b'divrei Torah. Bendito eres tú, Adonai, Dios nuestro, Rey del universo, que nos has santificado y nos has mandado a ocuparnos con las palabras de su Torah. Amén. Amén. Ahora, vamos a leer esta porción aquí, vamos a leer un par de pasukim en hebreo y entre Elitzur y yo voy a iniciar con el primero y el segundo y Elitzur va a continuar con el tercero. Normalmente deberían de ser 2 aliyot, pero no tenemos el tiempo. Y dice así, Vaidaber Adonai el Moshe lemor, Zav et Aharon ve'ed banaiv lemor, Zot Torat haolah hi haolah, al mochda, al hamizbeach, kol halayla, ad haboker ve'esh hamizbeach tukat bo. Y el versículo 3, Alex, por favor. Amén. Velavash hakohen mido bad, u miknasei bad, ilbash al besaro, veherim et hadeshen, asher tochal haesh, et haolah, al hamizbeach, Besamo etzel hamizbeach. Amén, muchas gracias. Y ahora lo vamos a leer en español y en sus Biblias está en Levítico 6, 8 al 10. Dice, y el Señor habló a Moisés diciendo, Tzav ordena a Aarón y a sus hijos diciendo, esta es la ley del holocausto. El holocausto mismo permanecerá sobre el fuego
sobre el altar toda la noche hasta la mañana, y el fuego del altar ha de mantenerse encendido en él. El sacerdote vestirá su túnica de lino y se pondrá calzoncillos de lino fino sobre su cuerpo, tomará las cenizas del fuego que ha reducido el holocausto sobre el altar y las pondrá junto al altar. Elisur, lo que queremos hacer ahora es una breve recapitulación de qué contenido tiene SAF. Y voy a tocar algunas cosas para iniciar. Estamos usando diferentes recursos. Estamos usando Vaikra, recopilación realizada por el rabino Isaac Sakal, que está aquí, como usted lo puede ver. También vamos a usar recursos de los primeros frutos de Sion. Vamos a usar también algunos recursos de la Torah oral, y más adelante usted lo va a ver. Así es que vamos a continuar en este momento a ver qué tenemos en esta porción tan interesante. Bueno, la introducción de Parashat Tzav significa ordenar. Esto es como la misma palabra, Elisur, de Adonai Zebaot, ¿correcto? Que ordena. Esto no es una sugerencia, es una orden militar. ¿Ok? Es la segunda porción del libro de Levítico de Vaikra en la Torá. Esta sección se centra en las instrucciones detalladas sobre los sacrificios y ofrendas a Dios. Continuando el tema, iniciando en la parashá anterior, Tzav profundiza a las leyes de los sacrificios quemados de cereal, de paz, de pecado y de culpa, y describe la ceremonia de consagración de Aarón y sus hijos como Kohanim. Esta parashá resulta la importancia de la obediencia y la devoción en el servicio a Dios, así como el papel esencial del sacerdocio de la mediación entre Dios y el pueblo de Israel. Bueno, aquí vamos a iniciar con algunas diferentes tipos de sacrificios o korbanot que esta porción nos trae, Elitsur. Y vamos a estar aquí al ladito mientras compartimos esta recapitulación. Tenemos la ofrenda o los sacrificios, Olá es uno de ellos, ¿ok? Y usted puede ver dónde está situado, se lo puse ahí también. El sacrificio de Olá significa ascenso. De aquí viene la misma raíz aliyá, de ascender, cuando ascendemos a leer la Torá. Por el humo que asciende al quemarse completamente. Se ofrecía en señal de sumisión, devoción y compromiso total a Dios. Representaba la entrega total del oferente sin consumir ninguna parte del animal. Todo se quemaba en el altar. La segunda. Y por favor, si quieres comentar algo, viene algo a la mente, me dejas saber. Interrúmpeme, por favor, Elitsur. Lo primero que llama la atención. Adelante. Es que lo que tenemos que pensar es que en el mundo romanizado, sí, que ya están, que ya enseñaron como si es algo verdad, que ya no se aplica la Torá del Eterno. Pero algo bien sencillo que podemos hacer cuando leemos aspectos del pacto renovado, por ejemplo, en el libro de Hebreos, sí, cuando está hablando de la Torá, de la ley, la palabra en hebreo, Torá, significa instrucción. Sí. Entonces, por ejemplo, si hay hay instrucciones que llega con una computadora que compraste, sí, viene con una Torá. Viene con esto, es claro. Yo sé que para los que no hablan en hebreo, que no estudian la Torá actual, que está escrito en hebreo, la Torá viene en hebreo, no en otro idioma, eso es un comentario de la Torá en cualquier otro idioma. Entonces, escuchen la palabra Torá y piensan, bueno, eso es la ley de Hashem. Pero la palabra instrucción es mejor traducción porque uno entiende, hay diferentes tipos de instrucciones. Y en esta parashá en particular, dice y repita y usa la palabra Torah de varias maneras. Por ejemplo, cuando dice en el primero de los dos versículos que acabamos de leer, Zot Torah Ta'olá. Esto es la Torah para la Olá. Sí. Y después dice Zot Torah la Minja o de lo que sea. Los diferentes tipos de sacrificio. Cada diferente tipo de sacrificio tiene su propio Torah, es decir, instrucción. Así es. Entonces, todo el contexto del libro de Hebreos está hablando de el
servicio de sacrificios. Entiendo. Y está explicando cómo en aquel tiempo ya están siendo expulsados del templo, no por los rabinos, sino por los saduceos, que son ya romanizados. Así es. Y cuando están siendo expulsados, tiene que escribir probablemente Rav Shaul la carta de Hebreos a decirle, no se preocupa, están siendo expulsados del templo. Recuerda que el templo proféticamente va a ser destruido. Desfortunadamente, eso es lo que sucedió. Y lamentamos eso. Pero Moshiach ya dio la profecía de lo que iba a suceder por pecado de los saduceos, que escogieron ser siervos a los romanos en vez de ser siervos al Eterno. Y por escoger los gentiles y las naciones, en vez de escoger al Eterno, quitó el templo para esa temporada. Pero nunca quitó su instrucción, su Torah, en su totalidad, sino está hablando de la aplicación o la instrucción de ciertos sacrificios. Pero aún leemos en el libro de Ezequiel que viene el tercer templo y va a haber un príncipe oficiando ofrendas al Eterno. Y además, si alguien quiere correr a leer otras cartas de Pablo fuera de contexto, por ejemplo, si lee algo como Gálatas, vamos a ver que muchos años después que escribió Gálatas, Rav Shaul mismo, cuando Jacobo, el hermano de Yeshua, le manda en Hechos 21, no lo tenemos que leer solamente por referencia, Jacobo le dice a Pablo en Hechos 21, 17 a 24, hay mucha gente diciendo que tú estás rechazando la Torá. Han a hacer sacrificios en el templo para que todos saben que eso es una mentira. Y obviamente, Rav Shaul lo hace. Entonces, tiene aplicación los sacrificios y es algo diferente del sacrificio de Mashiach. Sacrificio de Mashiach tiene otro papel, otra función. Y uno no va en contra del otro, trabaja junto en armonía. Y quiero que tenemos eso en mente, porque tal vez hay creyentes que están recién regresando y están preguntándose, ¿por qué tenemos que poner atención a los sacrificios? Definitivamente. Y se ha descontextualizado el libro de Hebreos como que todo el sistema arónico, todos los levitas y todo el sistema del templo ha sido completamente anulado totalmente por el sacrificio de Mashiach, y eso es lo que nosotros tenemos que comprender, que viene un tercer templo. Exactamente. ¿Okay? Otra cosa, hemos hablado, como dice la escritura, Mashiach vino en el orden de Melquisedec, pero eso es un sacerdocio en los cielos. Sacerdocio. Y es diferente. Y no es aquí. Él no podía ser sacerdote o cohen aquí porque no era leviín. Y además, si alguien quiere leerlo por el Peshat, sí. ¿A quién pertenece el orden de Melquisedec? Que es David y sus hijos. Sí. Literalmente en el libro de Samuel, yo siempre estoy diciendo esto, en el libro de Samuel, en los Reyes, en los Salmos, los hijos de David se llaman Kohanim. Otra vez, si uno no lee en hebreo, no puede ver eso. No estamos diciendo que los cristianos son el orden de Melquisedec. Los hijos de David físicamente y Yeshua es físicamente el hijo de David, sumo hijo de David. Yep. Entonces todo esto está preparando para el hijo de David máximo. Y ¿sabes qué? Interesantemente, todo esto empezó con un hijo de Aarón también. Así es. Con Juan el Bautista. Entonces ahí no hay conflicto con los sacerdotes de la casa de Aarón, de Tzadok. Están trabajando junto con el sacerdote de la casa de David y están unidos Yeshua y Yohanan. Y eso es muy importante, que el pueblo reconozca la unidad que ha habido siempre entre los Kohanim, de los levitas de Aarón y los de la casa de David. Es un tema profundo, pero hay que tocarlo eventualmente. Hay que tocarlo. Sigamos y vamos a ver qué más tenemos nosotros aquí. Tenemos la otra ofrenda que es minjá, como usted la puede ver ahí, la ofrenda de cereal, de granos y levadura acompañada de aceite e incienso. Esta ofrenda simboliza agradecimiento al Eterno por la provisión divina. Y seguimos, hatat, la ofrenda por el pecado.
El sacrificio de Hatat se ofrecía para la expiación de pecados involuntarios contra los mandamientos, por hierro, dice Vaikra 7, buscando la purificación y el restablecimiento de la relación con Hashem. Viene el cuarto, que es Asham, ofrenda de culpa, ofrecido por pecados específicos que involucran un daño o violación de la confianza. Reconocía la necesidad de reparación y restitución, además de buscar la expiación. Y algo que vamos a tocar más tarde, que es bien interesante ver este sacrificio o esta ofrenda, es la de Shlamim, sacrificio de paz. ¿Por qué este sacrificio, este Korban, viene en plural? ¿Por qué dice en plural? Y los sacrificios de Shlamim se ofrecían como expresión de gratitud o también cuando se hace un voto para cumplir como ofrenda voluntaria. Simboliza la paz y la comunión entre Hashem y el Cohen y el oferente. Vamos a seguir hablando más de algunos temas que están aquí en la recapitulación de Parashat Tzav. La prohibición de comer sebo o de comer sangre, ordenanzas a los Kohanim para que santifiquen el tabernáculo, la unción con el aceite de la unción, la orden a los Kohanim para que sean ellos los que sacrifiquen las ofrendas. Aarón y sus hijos permanecen 7 días recluidos en el tabernáculo para aprender todas sus tareas. Preparación para la inauguración del tabernáculo. Déjeme poner esto un poquito en grande para que veamos también qué incluye, qué preceptos hay en Parashat Tzav. Muy importante resaltar, hay en total 18 preceptos en esta parashá. Y lo más interesante de todo esto es que 2 de esos preceptos hasta el día de hoy estamos aplicándolo. Que vamos a ver que tenemos: juntar los restos de las ofrendas que quedaron en el altar, encender fuego sobre el altar todos los días, que no se apague el fuego del altar, que los Kohanim coman toda la carne de la ofrenda que no se ofrecía en el altar, que los Kohanim no agreguen nada de hametz o levadura a la carne de la ofrenda que no se ofrecía en el altar, la ofrenda de minjá, que el sumo sacerdote debía ofrendar cada día, que no se coma la ofrenda del Cohen, debía ser quemada completamente, la ofrenda de Hatat, que no se coma la carne de Hatat, cuya sangre se ofrendaba en el interior del santuario, la ofrenda de Asham, ya le hemos hablado, Shlamim, y no hacer sobrar de la carne de la ofrenda de agradecimiento. Quemar toda ofrenda consagrada que quedaba, no comer una ofrenda defectuosa, no comer la carne de una ofrenda que se impurificó, quemar la carne de una ofrenda que se impurificó. Y 17 y 18, como usted lo ve resaltado en amarillo, lo estamos aplicando hasta el día de hoy: no comer el sebo del animal y no ingerir la sangre de ningún animal o ave. Alex, ¿tienes algún comentario sobre esto? Hay mucho que hablar aquí. Creo que empezamos pedazo por pedazo, pero sí. Lo primero que llega a mi mente es que tenemos que tener siempre en mente de nosotros que, aunque suena bien raro todo lo que estamos diciendo, porque estamos separados 2000 años del templo. Sí. Pero en la temporada de Yeshua, el templo estaba parado. Entonces, cuando Rab Shaul, por ejemplo, habla de sangre de Mashiach, eso no es algo raro de visualizar sangre por cualquier judío que iba al templo. Todos los días. Todos los días vieron sacrificio. Y esto es algo que, aún para cristiano o judío, ambos están separados 2000 años del sistema de sacrificio. Entonces, si uno se hace la pregunta, ¿por qué tanto que habla las escrituras de sangre? Es porque eso fue donde está escrito en la palabra, la alma del ser humano y de toda vida está dentro la sangre. Ki nefesh basar hi badam, es la sangre de la alma de la carne está dentro de la sangre. Definitivamente. Entonces, obviamente, si el Creador nos hizo así, es algo importante estudiar y profundizar un poco. Definitivo, y por eso estamos aquí, Baruch Hashem. Hay algunas preguntas que se hacen los sabios sobre este tema y vamos a tomar 6 preguntas aquí ahora mismo. Y la primera es,
¿cuál es el orden de los mandamientos que menciona en esta parashá? ¿Por qué repite tantas veces la expresión hicieron tal como Dios les dijo? Dice, Moshe lo repite un total de 7 veces en esta parashá. 7 veces, ¿ok? Muy importante. ¿Por qué repite tantas veces la expresión delante de Dios o cara a cara con Dios? ¿Por qué repite tantas veces la expresión para Dios? Dios precisa todas estas cosas y ¿qué nos enseña todo esto para nuestros días? Y quiero leer directamente del texto que tengo aquí de este libro que usted ya compartí con usted, Ideas de la Parashá, por el rabino Isaac Sakal, como usted puede ver. Y quiero responder alguna de esas preguntas, ¿ok? Esta ofrenda, como hemos hablado, se denomina en hebreo la Minha Hatat Hasham Shlamim. ¿Okay? Los temas centrales de estas parashot, Alex, si tienes algún comentario, let me know. No, vamos. Los temas centrales de estas parashot son ordenanzas que atañen a los sacerdotes y se refieren a que todas las tareas que se deben realizar en el santuario sean hechas lo más fiel posible. Yo quiero que vayan conectando esto con Musar, con nuestra aplicación diaria de con ética. todo lo que hacemos, tenemos que ser lo más fiel posible. Amén, amén. A lo que Dios le encomendó a Moshe y de la mejor manera. Es por eso que recalca tantas veces la expresión hicieron tal como Dios le dijo a Moshe. Lo repite un total de 7 veces en esta parashá. Alex, hablando de todo esto y mirando los comentarios aquí rabínicos, hicieron tal como Dios les dijo a Moshe. ¿Y qué viene a tu mente cuando estamos trabajando para el Eterno aquí en Miami, en diferentes partes del mundo, comparando con el trabajo de los Kohanim y los Levim? ¿Qué viene a tu mente? Bueno, primero, Isaías, por ejemplo, en capítulo 14 y en capítulo 66, hace una conexión con los moradores. Voy a usar la palabra moradores. A veces lo traduce como extranjeros, forasteros, los que no son nacidos hebreos, pero se pegan al pueblo de Israel. ¿Qué? Un Gerim Toshvim. Un ger que un ger toshav, porque todo empieza así. Sí. Eventualmente, cuando se madura, puede ser un ger tzedek. Pero todo empieza con algo. Usa la palabra nilva. Nilva tiene un prefijo del nun, pero que tiene adentro ahí Leví. Nilva tiene raíz de Leví. Y los sabios entienden que van a llegar gente que no son naturalmente hebreos, pero van a trabajar en la obra del reino del Eterno como sacerdotes. ¿Por qué? ¿Qué dice la palabra? La nación de Israel es un reino de sacerdotes. Eso se repita por todo el pacto renovado. Y primer Pedro, Kefa, capítulo 2, el famoso sección que él aplica eso a los prosélitos del Mesías, aplicando los mismos profecías de Efraín, sin llamarlos efraimitas, porque él entendió que que también en Pesajim, los sabios también entienden esto, los derrodos de Mar Muerto también entienden esto. Esto es algo bien conocido de entre todo rama del judaísmo, que cuando alguien fue cortado del pueblo, como dice el Shaul, todo lo malo trabaja por lo bien para los que le aman. Es decir, si hay una brecha que hizo Efraín, alguien que buscó a Hashem, que tenía relación con Hashem y rechazó esa relación para idolatría, se puede rectificar cuando alguien hace lo opuesto. Cuando alguien rechaza la idolatría para entrar en servicio del Eterno. ¿Y quién es uno de los primeros ejemplos que tenemos? Yitro. ¿Y Yitro qué era? Sí, Midian, Cohen Midian. Era sacerdote. Entonces, no es sacerdote de la línea de Aarón. Hay diferentes tipos de sacerdotes. Pero ¿por qué la Torá explica también Yosef? ¿Con quién se casó Yosef? Sí. Con la hija de un sacerdote. Yep. ¿Por qué? Son pistas, esos son remazim en hebreo, que te están dando una pista. ¿Y quién fue Yosef? Para aclarar eso. Yosef. Eso fue antes de los levitas. Sí.
Él fue primogénito, el mejor. Primogénito era el sacerdote. Sí. Entonces, cuando la gente confundan estas cosas, todo viene por uno no sabe la Torá y más por no conocerlo en su idioma. Que la palabra de sacerdote tiene diferentes aplicaciones. Hay un sacerdote de la casa de Aarón. Nunca nosotros vamos en contra de eso. Nunca. Eso es para siempre. La palabra del Eterno para siempre. Pero hay otros tipos de sacerdotes. Y aprendemos por los sacerdotes de la casa de Aarón, como empezamos, Sí. en cómo servir al Eterno lo mejor posible. Eso es lo que estamos aprendiendo de la manera que ellos sirven al Eterno, para que nosotros también, aunque también tenemos diferentes funciones, un dedo, como dice Rav Shaul en Corintios 12, un dedo tiene su trabajo, Sí. un ojo tiene su trabajo. Si vamos a decir que el sumo sacerdote, por ejemplo, es la boca del cuerpo de Israel, y nosotros como regresantes de los Bnei Anusim o prosélitos, si digamos que somos los pies, por ejemplo, nosotros no vamos en contra de la boca. Jamás. No podemos decir, pero los sacerdotes de la casa de Aarón ya no aplican. No, por siempre. Así y es. aprendemos por los principios, por el espíritu de la Torá, cómo nosotros deberíamos comportarnos en las funciones que aplican a nosotros. Definitivamente. Recordemos que los Kohanim y los Levim son los que enseñaban Torah al pueblo. Obviamente, sí, la gente se olvida de eso. Antes que los sabios en el exilio tenían que ser lo que tenían que ser para preservar el pueblo en los tiempos ancianos, fue los sacerdotes. Claro. Ok, vamos a continuar con la recapitulación. Todavía no hemos entrado directo al tema. Mire cómo vamos. Hay dos frases que se repiten a lo largo de toda la parashá y transmiten un mensaje, no solo para aquella generación, sino también para todas las generaciones subsiguientes. Una de ellas es delante de Dios o cara a cara con el Eterno. La enseñanza es que aquel que está sirviendo a Dios no debe olvidar delante de quién está sirviendo, delante del Rey Supremo. Esto causará que sea muy cuidadoso y meticuloso, no sea que sea invadido por un impulso de cercanía a Dios y no cuide la distancia debida al Rey, tal como sucedió con Nadab y Abihu. ¿Algún comentario sobre eso, Alex? No, eso está bien claro. Perfecto, seguimos. El número 4. La otra frase que se repite es para Dios. Esto hace alusión a la intención, a la kavaná. Vamos a hablar de kavaná más tarde, la intención y el pensamiento que debe tener el que sirve a Hashem. ¿Por qué? Porque necesitamos renovar nuestra mente. Y tú vas a hablar de eso hoy, la renovación del alma, renovación de la mente. Rav Shaul habló de eso también. Dos cosas, algo tiene su función. Los sacrificios de animales tienen una función. Lo que hace Mashiach tiene otra función. Y esto está bien claro. No es uno en competencia con el otro. No, a todo lo contrario. They're building upon each other. Están construyendo como una base arriba de un edificio arriba de una base. Y es por eso que argumentamos que el pacto renovado siempre empieza en cada lugar con el sacerdote del linaje de Aarón más justo de su generación, Claro que sí. Juan el Bautista. ¿Por qué? Él no va en competencia con Yeshua. Jamás, todo lo contrario. No están ahí discutiendo, yo soy de la casa de Aarón, yo soy de la casa de David. Todo lo contrario. Trabajando juntos. Fortalecía el trabajo y preparaba el trabajo para cuando viniera el Mesías, preparando los corazones del hombre, que regresaran a nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob. Ok, aquí más adelante podemos ver, podríamos preguntarnos, ¿qué viene a enseñar todo esto a la mayoría del pueblo? Y Alex, quiero que veamos la respuesta del Rambam, que está muy interesante y lo vamos a ver en pantalla ahora mismo y lo voy a leer. La pregunta fue, ¿qué podemos aprender de todo esto? ¿Qué el pueblo puede aprender de todo esto? Leamos. Escribe el Rambam en Mishnei Torah al final de Halachot de Shemitah y Yovel. ¿Cuál es el motivo por el cual no recibió la tribu de Leví parte en la tierra de Israel como el resto de sus hermanos?
El motivo es porque esta tribu fue la seleccionada para el servicio divino, para servirlo y para enseñar al pueblo los caminos y las leyes de Dios, la Torá, tal como está escrito. Enseñarán tus leyes a Jacob y tu Torá a Israel. Por esta causa fueron separados y consagrados. Esta tribu no sale a la guerra ni hereda botines de guerra, sino que ellos son parte del ejército de Dios, como está escrito: bendice Dios a su ejército y el Dios bendito los mantiene. Todo esto que hemos dicho no solamente recae sobre la tribu de Leví, sino más bien, y esta parte es muy importante, Alex, la parte esta que está en amarillo, que esto no solamente dice Rambam que es solamente para los levitas, sino todo ser humano de espíritu elevado que tenga profundo conocimiento y se dedique a servir a conocer a Dios. ¿Cómo conocemos a Dios? ¿Cómo conocemos a Mashiach? Estudiando Torah, conduciéndose por la senda correcta de Dios, apartándose de los asuntos de este mundo en los cuales la gente común se sumerge. De esta forma, este individuo se consagra y es santo para Dios, siendo Dios su parte y heredad para siempre, y Dios les proveerá. Mira qué lindo esto. Y Hashem nos proveerá todo lo necesario para vivir, igual que los levitas, tal como lo dio a los sacerdotes y a los levín de antaño. Y esto es lo que dice David Amelech: Dios es mi parte y mi heredad. Alex, ¿algún comentario sobre este pensamiento del Rambam, esta ética, este musar para nuestras vidas? Esto está increíble porque él está hablando de toda la humanidad, de todo el pueblo, empezando con el pueblo de Israel. Claro. Hay que empezar con la casa. Pero algo que está bien interesante, que quiero hacer una conexión con eso. Adelante. Viene de Baba Kama 38. Y lo voy a traducir rapidito. Okay. Rabbi Meir dice: ¿de dónde entendemos que aún un gentil que empieza a estudiar Torah es considerado como, no es literal, como, claro, palabra, para que nadie toma esto y se va por otro lado, como un sumo sacerdote? Y dice el versículo que dice: si una persona lo hace, vivirá por eso. Eso es Levíticos 18:5. ¿Sabes que eso es el mismo versículo que Rav Shaul cita varias veces en Gálatas? Sí. ¡Qué coincidencia! Que Rav Shaul está y sigue y dice, no dice si una persona es sacerdote o levita o israelita, sino dice un ser humano. Le voy a leer en Beivri para que le escuchen. En hebreo, dale. Dice, dice, Rabbi Meir omer minyan sheafilu goy ve osek batorah. Goy ve osek batorah. Un gentil. Totalmente. Trabajando en Torah. Shehu kohen gadol, que es como el sacerdote. Talmud omar asher ya'aseh otam ha'adam. Es decir, que los sabios están diciendo que en este versículo que vamos a leer en un par de semanas, usa la palabra Adam, ser humano. O humanidad. O hombre nuevo. Hombre nuevo, Efesios. Hoy vamos a hablar del hombre nuevo. Vamos a dejar eso, pero el punto, ahora, para ser 100% transparente, sí, hay un contexto bien importante, porque hay otros lugares de donde los sabios dicen que si un gentil estudia Torah, merece la muerte. ¿Por qué? En contexto de que si un gentil estudia la Torah para ir en contra del pueblo del Eterno, no quiere relacionarse con el pueblo del Eterno, compró un libro de hebreo por un grupo pagano que dicen que entienden hebreo y inventa su propia religión, se desconectan y hacen lo que todos hacen, reemplazo del pueblo del Eterno. Eso sí es ilegal. Esto está hablando de un gentil que es amigo del pueblo, ama al pueblo, que eso, veamos, es establecido en la historia de Ruth. Es el ejemplo: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. ¿Por qué?
Nadie vino a Dios en la época de Abraham y rechazó a Abraham. Nadie vino a Dios en la época de Moshe y rechazó a Moshe. Es decir, la vasija del Eterno en cada generación fue un hebreo. Así es. Abraham, Moshe, Yosef, David y lo máximo, Yeshua, que también era judío. También. Alex, tú sabes bien que el Zohar Es judío, disculpa. sigue siendo judío y vendrá como rey judío, Baruch Hashem. Tú sabes que el Zohar menciona que la Torah se puede convertir en un elixir de muerte, como un veneno, dependiendo cómo lo aplicamos. Sama Mabe dice, exacto. De muerte. Lo mismo que Rav Shaul dice. Lo mismo, la letra mata. Y el espíritu da vida. El espíritu da vida o trae resurrección porque hay un propósito. ¿Por qué va a dar vida? ¿Por qué? Porque hay una renovación en el pacto renovado de la mente y de lo más interior, que vamos a hablar más tarde. Oh, eso es un diferente tipo de sacrificio que no va en contra de los otros sacrificios. Sí, así mismo es. Pero entra más profundo, no solamente limpia la carne, sino que va a limpiar lo más profundo de nuestro pensamiento y el interior. Y hay una renovación de la mente. Entonces, lo que tú estás diciendo está alineado con la Torá, lo que los sabios están diciendo, con Rav Shaul, porque tiene que haber una renovación. Cuando la Torá se usa, es una espada de doble filo, y tú la agarras para herir primeramente al pueblo judío, lo que estás haciendo es, cuando la regresas, tú mismo te estás cortando con ella. Es bien, como, ayúdame, como, eso viene demoníaco. Demoníaco, disculpa. Querer, imagínate esto. Vamos a usar algo en la temporada, en la generación de nosotros. Sí. Imagínate si alguien viene a los Estados Unidos. Sí. Y quieren a matar a todo el pueblo. Todos los americanos. Todos los americanos. Odian los americanos, odian libertad, odian democracia. Odian la Constitución de Estados Unidos. Odian lo que establecido acá es lo que llaman el Judeo-Christian values, los valores del judeo-cristiano, que es decir, no romanizado, sino regresando al origen. Sí. Lo que estamos viendo ahora. Si no amas eso, ¿para qué vienes? Para venir y decir, yo soy el verdadero americano de tal otro país, de tal otro grupo. Sería una locura. Es que no tiene sentido. No tiene sentido. Alex. Pero con la palabra de Dios que viene a través de Israel, porque no hay ningún otro grupo o ser humano o grupo de seres humanos que recibieron revelación directamente del Eterno. No apareció una Biblia mágicamente, ¡puf! Y se apareció en las manos de alguien para decir, esto es mío. Siempre tenían que ir directamente los judíos. Y como ustedes regresaron de Sefarad recién, y para mí lo que me impresionó mucho de aquella época de la Inquisición es como muchos marranos, judíos mesiánicos, escaparon a otros países protestantes y usaban a estos conversos. Aún Martín Lutero tenía. ¿Dónde aprendieron hebreo estos gentiles? Sí. Por los conversos, sí, que eran judíos mesiánicos. Y ¿sabes qué? Siempre hablaba mal de ellos, pero no, si no fue por ellos, no podía leer ni una palabra. Así es. Es decir, para leer la palabra o recibir la palabra, porque los rollos, los escribas, yo no conozco de un gentil escriba de Sefer Torah, de un rollo de Torah. No, claro. Por el libro, por el rollo, para entenderlo, tiene que venir a través del pueblo judío. Y es por eso que el Eterno estableció así. No podemos decir que estamos regresando a Torah, aunque ponemos disfraces como si es Purim, que uno es sumo sacerdote y tomar una foto ahí en Facebook, eso no te hace israelita. Si no tienes rollo, no vienes de un pueblo que tiene este conocimiento, este idioma, tienes que respetar eso. No quiere decir que estamos de acuerdo con todo, con los sabios. Pero nuestro rabino es Yeshua, pero la gran mayoría, 9 a 10 veces, está de acuerdo. Definitivamente. Y una cosa que dijo Yeshua en Mateo 23, él está apoyando, avalando a los escribas y a los perushim, y hay una mala interpretación o un mal conocimiento de qué son los perushim y los sedoken y los saduceos. Dos grupos diferentes. Completamente diferentes.
¿ok? Los fariseos creían en la Torá, creían en los profetas, creían en la muerte, en la resurrección, en el mundo venidero, en la resurrección de los muertos. Claro que sí, por eso es que tú ves a Yeshua siempre en todo lo que está haciendo en el orden farisaico. En otras palabras, para los que no saben, Yeshua era un fariseo. Eso es algo controversial, pero está en el libro Jesus the Pharisee, que usted puede comprar y leer y estudiar historia. También puede leerlo en The Pharisees por Jill Levine, ¿ok? Y puede entender de que Yeshua estaba, ¿por qué estaba en una sinagoga? Eso lo trajeron los fariseos antes de la venida del Mesías. ¿Por qué estaba leyendo una porción de los profetas? Eso lo hicieron the Anshe Knesset Hagdolah. Vino de la línea de la gran asamblea de los hombres, que es del tiempo de Esdras, de Nehemías, que vienen para hacer una restauración ahora que no había templo. Ya el templo estaba operando, el Itzur, como sabemos, pero también estaba operando un Beit Midrash. Sabes, ese libro que mencionaste de Rabino Falk es uno de mis favoritos. Y que dice Yeshua el fariseo, y dice, no, ¿por qué vamos que hay conflicto con algunos fariseos? Porque hay diferentes tipos de fariseos. Claro que sí. Y lo que él explica es que Yeshua viene de una rama de fariseos unidos con esenios. Hay esenios separados, extremo de otro lado. Hay fariseos separados de otro extremo. Pero él enseña, el rabino Falk enseña que Hillel estaba unido con Menahem. Sí. Eso fue una unión de unos fariseos con unos esenios unidos. Y Yeshua vino de esa escuela de pensamiento que se dividieron por Shammai. Sí. Por Shammai, que él fue bien estricto, fue legalista, por decir, y no estaban de acuerdo. Y aún algunos esenios eran bien extremos en su forma de separación de los demás. Sí. Yeshua se quedó en esa rama que buscaba unificar el pueblo. Y, por ejemplo, Menahem con los esenios son sacerdotes. Hillel es un sabio de los ancianos del pueblo, es decir, los rabinos que están dirigiendo los otros tribus que no son del tribu de Leví. Y estaban trabajando juntos. Es otro ejemplo. Hillel y Menahem es como decir Yeshua y Yohanan están siguiendo esa rama. Claro. Que los diferentes ramas de Israel no están para competir uno en contra del otro. Nosotros somos esenios, nosotros fariseos, nosotros samaritanos o lo que sea. El deseo del Eterno es unificar todo el pueblo. Y es lo que estamos enseñando a través de esto. Es decir, nuestro sumo sacerdote y rey, Yeshua, del orden de Melquisedec, de la casa de David, trabaja junto con los sacerdotes de la casa de Leví cuando están fiel a la Torá, al Eterno, como Juan el Bautista. No es competencia, son unidos, y nosotros también aprendemos de eso, que el cuerpo de Mashiach debería estar unido con el pueblo judío de la misma manera. Desde el principio que veamos Caín y Abel, hermano contra hermano. Que veamos con Ismael contra Isaac, hermano contra hermano. Esaú contra, pero no los hijos de Yosef. No, Menashe y Efraín unidos. Menashe no le dice, no, yo soy el mayor. Me quitaste la primogenitura. Si Yeshua es Mashiach, y sabemos que es, sí, que vino en el papel de Yosef, y somos discípulos de él, y discípulo es como hijo, dice la escritura. Es decir, nosotros tenemos que ser como Yeshua y trabajar junto con los otros hermanos, aunque no tienen la revelación de Mashiach. Nosotros somos testimonio de Mashiach. Ellos son los que no tienen Mashiach, pero tienen Torah, son testimonio de la Torah, y junto Mashiach con Torah, el judío preservado y el regresante y el injertado trabajando juntos. Definitivamente, y esa es la plenitud que va a tener el remanente de las naciones para entrar a que sea Israel todo salvo. Pero es muy importante entender de que si tenemos al Mesías correcto, no tenemos al Mesías que experimenté yo en Sefarat. Te puedo decir allá
en Barcelona, estuvimos en el lugar, enfrente de la iglesia, a donde fue el gran debate entre el Rambam y Pablo Cristiani, un judío converso, conocía de Torah, ¿ok? Y Roma lo usa a él para tratar de desarticular todos los argumentos del Rambam, ¿ok? Sabemos al final que Rambam le gana, pero ellos siguen publicando que nosotros ganamos el debate. Después de eso, más adelante, pues el Rambam se tiene que ir, tiene que hacer aliyá, irse de allá porque lo quieren matar. Lo mismo que ocurría. Y ¿sabes qué? De ese tiempo para acá, simplemente nada ha cambiado. Te puedo decir que experimentamos el antisemitismo más alto y más terrible que hemos experimentado por muchos años. Elisur, terminamos de grabar ahí mismo. Pasa un tour guide, un instructor, un guía turístico con un grupo como de 80 o 90 personas. Déjame compartir esto rapidito. Y en ese momento yo estoy ya guardando las cosas porque nos vamos a ir a otra parte a grabar. Y el tour guide, yo veo que le hace un comentario a lo lejos al rabino Shapira. Yo no escucho y le pregunta a él, después me doy cuenta, le pregunta, ¿tú eres judío? Y le apunta la kipá. Y Rab Shapira le dice, sí, yo estoy viendo que está diciendo, sí, yo soy judío. Y le dice al rabino Shapira, tú eres un asesino, ustedes son unos asesinos. ¿Sabes lo que viene a mi mente? Es por eso que muchos no ponen kipá. Yeah. No estoy hablando de los judíos que están con miedo de que un gentil lo hace daño por guardar Torah, sino los que se llaman israelitas y no quieren poner kipá porque realmente no quieren asociarse con el pueblo. Quieren seguir con su reemplazo. Aunque Rav Shaul habla de Kovah Yeshua, de la casca, de cómo se dice, de helmet. Sigue hablando. Ahorita me viene a la mente. Sí. La gorra, por otra palabra, pero una palabra más que militar, que uno. El yelmo. Yelmo, disculpa. El yelmo de salvación es mentalidad o conciencia de Mashiach. Yeah. ¿Por qué? Porque el sacerdote pone que sobre el mandamiento que el sacerdote se cubre su cabeza. Se cubre su cabeza. Y si somos un pueblo de sacerdotes, bueno, si te consideras sentir, no lo tienes que hacer. Yeah. Esto es para Israel. Así pero es. estoy hablando de los que se consideran Israel y puede ser buen hermano, pero está en error. Es un gran error. Porque, ¿qué dice Ruth? Regresando a eso. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Y que dice, donde tú mueres, yo voy a morir contigo. Y solamente la muerte nos puede separar. Porque un verdadero morador o prosélito de corazón, no estamos hablando de un papel que alguien paga dinero para ese papelito. Estamos hablando en los ojos de Hashem a través del mérito del Mesías. Un Caleb. Un Caleb. Alguien así, ¿sabes qué? Es apreciado por el Padre porque ama a su hijo Israel, ama a su hijo Yeshua. Imagínate siendo adoptado en una familia y rechazar los hijos de la casa. Es que están tomados. Le van a botar ese adoptado en la calle inmediatamente. Hemos escuchado tantas veces la parábola del hijo pródigo, de que el hijo mayor estaba molesto porque viene el hijo que botó su herencia y la prostituyó completamente. Y ahora viene y dicen ellos, no, es que el padre me llama, no el hermano, pero tú tienes que entender que vas a estar con tu hermano, con el primogénito que ha guardado Torah. Por esa razón no hay expiación de chivos por el hermano mayor, si te das cuenta, ¿ok? Pero el otro se necesitaba el más grande, el más gordo, el que corriera más sangre porque veníamos del paganismo. Alex. ¿Pero qué dice el padre al hermano mayor? Ajá. Todo, tú siempre estabas conmigo. Y todo lo que es mío es tuyo. No le dijo, ya no eres mi hijo. Vino el otro, vete para la calle. No, le dice, ¿qué te pasa, hijo? Tienes todo. Todo lo mío es tuyo. Es decir, el hermano mayor tiene todo. Yes. Torah, padre. Cuando Rav Shaul habla que no tiene revelación de Yeshua, es porque él mismo fue un sabio que no tenía revelación de Yeshua. Y como siempre digo, nadie le predicó. Fue en tiempo de Hashem que Hashem dijo, ahora es tiempo. Aquí está la revelación de Yeshua. Es en el tiempo de Hashem
¿Qué dice Yeshua? Nadie viene a mí si el Padre no le da la revelación. Así mismo es, así mismo es. Otra cosa que experimentamos, Alex, y disculpa que nos desviemos un poquito del pero tema. Tiene todo que ver. Ok, Tiene claro todo que sí. ver. Estuvimos en el lugar mismo donde estuvo el Rambam. Eso, tú sabes, nos transportó a ese momento. Nos pasó algo muy mínimo comparado con él. El valor que él y sus talmidim tenían al estar enfrente de los romanos, que sabían que eran unos asesinos, al frente para argumentar sobre la Torá. Ahora, en otras ocasiones fuimos a la parte, a Jewish Quarters, a la cuartel de los judíos, donde estaba la más antigua sinagoga de Europa. Se encuentra ahí una piedra del primer siglo con inscripciones romanas. Ok, mira, escucha esto. Estamos grabando fuera de ahí. Se viene y se para una persona. Cuando terminamos de grabar, nos hace este comentario. Ustedes, los judíos, piensan que son el pueblo escogido de Dios. Y ustedes saben lo que yo pienso de ustedes. Yo pienso que ustedes todos son unos bastardos. Y empieza el hombre a maltratarnos, a maltratarnos. Nos defendemos y le digo, mejor vete de aquí, que no tienes nada que hablar con nosotros. Y como eso, hubieron otros incidentes más. Nos decían Free Palestine. Pasaban la gente insultándonos, la gente nos miraba. El mismo espíritu. Mucho filisteo por ahí. Demasiado. Entonces, pero mira, lo más triste es lo siguiente, Alex, que ese mismo sentir está en toda Latinoamérica. Yeah. ¿Ok? Porque pensar que han venido a reemplazar al pueblo judío, eso es lo mismo que quiso hacer Amalek, eso es lo mismo que quiso hacer Esaf, eso es lo mismo que quiso hacer cualquiera de estos enemigos del pueblo de Israel. En este momento, nuestro pueblo está atravesando un momento muy difícil y de acuerdo a las profecías, las naciones completas le van a dar la espalda. Y al final de esta presentación vamos a ver que Zacarías habla de 10 de las naciones, 10 gentiles, y vamos a ver qué decisión vamos a tomar. Lo del video con el rabino Shapira en inglés, porque me dijo, graba, y salió corriendo, y yo salí detrás de él y me di cuenta de lo que estaba pasando. Lo tenemos grabado en inglés y posteriormente, si nos permite el tiempo, lo vamos a poner aquí. Vamos a comentar un poco de esto. Ahora, regresando ahora a lo que necesitamos nosotros, la renovación de nuestra mente, la renovación de nuestro corazón, a donde nosotros, aunque seamos Bene Anusim, regresando y seamos considerados de las naciones por la carne, dentro de nosotros hay un alma judía, como dice Romanos 2:29, ¿ok? Que está anhelando regresar a la Torá. ¿Por qué una persona como yo, que estuve en diferentes denominaciones por décadas, ahora hago un aliyá a estudiar Torá en hebreo? ¿Por qué yo estudio con mi hermano hace años hebreo? ¿Por qué quiero conocer más de los sabios? ¿Por qué quiero conocer más? Porque me doy cuenta que el espíritu de santidad está en sus escritos. Ahora, como tú dijiste, el pueblo judío tiene un tesoro muy grande que dar a las naciones, la Torá. Preservaron la Torá. Ahora, nosotros hemos salido de Roma para poder entender que el Mesías es un judío, un sadik, y ahora lo tenemos, y ahora tenemos que accionar de acuerdo a cómo nos enseñó el maestro. Y vamos a hablar más adelante de eso en uno de los sacrificios que apunta a la renovación de nuestro corazón y a poder entregar nuestras vidas por nuestros haverim. Es lo que tenemos que hacer, porque ser parte de un pueblo no existe sin estar conectado con el pueblo actual. Y lo que hizo Yeshua no fue para nosotros inventar otra religión separado. Lo que él estaba peleando a hacer, estamos hablando de la vida de Yeshua, que dice, yo vino para las ovejas perdidas de Israel. Él empieza con Zera Israel, los descendientes de Israel asimilados como helenistas y samaritanos. Él se enfoca en eso. No miren los caminos de ellos, que ellos regresan acá, a la Torá, a Jerusalén, a los pactos como se deben ser dentro del pueblo judío, que dice a la mujer samaritana. La salvación viene de los judíos. ¿Tú no ella sabes es israelita, tiene descendencia del reino del norte. Nunca le dijo, no eres hija de Jacob. No, pero están equivocados. Ustedes se desviaron y se mezclaron con los gentiles y sus costumbres. Sí. Tiene que regresar acá, porque salvación viene de los judíos. Sí mismo. Y Yeshua podía decir, salvación viene por mí.
solamente. No. ¿Cuál fue el propósito de Yeshua decir judíos en plural? Es en mente como el gran justo y sabio que es Mashiach. Ujú. Sabía que iba a llegar prosélitos falsos que iban a decir que vengan en su nombre, pero odien a sus hermanos y hermanas. Ujú. Pero él habla de esto. Ujú. Muchos van a venir en mi nombre y dirán Ujú. que somos de ti. Ujú. Y él va a decir, lárgase de mí. Que no os conocí, transgresores de la Torá. Oh, transgresores de la Torá. Usa en griego la palabra Interesante. anomía. Nomos es ley o Torá. Anomía es en contra de la Torá. Qué No se ve No hay otra en forma español. de leer eso. ¿Ok? A lo menos en inglés dice bien claro los que están en contra de la ley. No, en español no, la Reina Valera no dice eso. Ahora, vamos a continuar, Alex. Esto ha sido un argumento excelente, fantástico. Queremos entrar ahora en el tema las sombras del Mashiach. ¿Qué te parece, Alex? Sí. Veamos. En Yohanan 1:29 podemos ver, y tú estuviste hablando de esto. Al día siguiente vio a Yeshua que venía hacia él y dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Hebreos 9:25 y 26 dice, y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como el sumo Cohen entra al lugar santísimo cada año con su sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora una sola vez en la consumación de los siglos se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Déjame hacerte una pregunta. Pero hermano, no hay sacrificio ser humano. Okay, ¿Qué es esto? Eso te iba a preguntar. Nunca le he escuchado de Midrash. ¿Acaso Yeshua no dice, y siempre digo esto, si tu ojo te causa pecar, quítalo? Quítate el ojo. Pero no hay ningún discípulo de Yeshua en su Que te época tuerta, que se arranque el ojo. porque entendieron que lo que es Midrash. Midrash. Ok. Entonces, nos damos cuenta de que no hay sacrificios humanos, pero queremos compartir algo muy interesante que dice este tratado del Talmud, Moed Katan, que ustedes pueden ver aquí claramente lo que dice. Dice aquí, dice, Rabí Ami dijo, porque la porción de la Torá que describe la muerte de Miriam se juxtapose, no me acuerdo cómo decirlo en español, a la porción, en comparación a la porción que trata de la vaca roja, para decirte, así como la muerte roja de la vaca expía el pecado, así también el pecado. ¿Qué es lo que dice? Ahora vamos a ver la respuesta. El rabí, el justo, expía a Eleazar porque dijo, ¿por qué la porción de la Torá que describe la muerte de Aarón se juxtapose a las vestiduras sacerdotales de la porción de discusión? Están haciendo la comparación de la muerte de Aarón, la muerte de Miriam, ¿ok? Y esto es lo que dicen los sabios. Esto enseña que así como las vestiduras sacerdotales expían el pecado, así también la muerte de los justos expía el pecado. Elisur, comenten eso, por favor. Mitat Tzadikim Mejaperet. Lo que dice ahí bien claro, la muerte de los justos expía el pecado. Pero algo interesante, que le compara como la vestidura de las vestiduras sacerdotales expían. Sí. ¿Las vestiduras? Uh-huh. Es decir, las vestiduras del sacerdote, ¿sabe que tiene algo sobre la cabeza? Claro que sí, claro que sí. Entonces tiene importancia, porque yo quería mencionar eso porque hay gente que van a tomar ese pedacito porque le gustó. Sí. Oh, wow, la muerte de los justos Sí. expía el pecado. Sí. Sí, también, más que todo. Uh-huh. Pero también tiene importancia lo que tenemos puesto sobre nuestra cabeza. Sí. El yumo, ¿cómo se dice? Yumo, the helmet. El yelmo. Yelmo de salvación. Así es. Que eso está escrito en Efesios 6 y también en primero de Tesalónicos, capítulo 5, versículo 8. Pablo lo repita y dice que tenemos que tener puesto esto, pero simboliza mente de Mashiach, conciencia
de Yeshua, como dice, que tienen esta mente adentro de vosotros. Y por eso hace la conexión, porque la vestidura del sacerdote tiene conexión con la muerte de los justos. Y si un justo puede dar expiación por su generación, ¿cuánto más el justo más justo de todas generaciones puede ser por todo el tiempo? Es el punto. Y quiero leer algo. Adelante. En conexión para los que dicen que, ¿qué tiene que ver Cordero? Porque estamos llegando en Pesach aquí. Vamos a tocar ese tema más, con más detalle, con más recursos, la conexión del Cordero con Mashiach. Pero solamente para dar un ejemplito, dice, y dice el hijo Isaac a su padre, hablando en comentario de Rabbeinu Bachia sobre capítulo 22 de Bereshit, de Génesis. Isaac dijo, aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham le respondió que Dios seleccionará el cordero para el ofrendo. Literalmente dice que él va a dar de sí mismo en hebreo, pero quiero enfocar en este parte. Por la forma en que Abraham colocó los dos puntos en este versículo, Isaac entendió, esto es el punto. Isaac entendió que había sido elegido para ser el cordero. Esto es Rabbeinu Bachia, maestro de Pardes. ¿Y qué dice? Y Abraham luego responde y pregunta al Eterno, ayer me dijiste que mis descendientes serían conocidos a través de Isaac, no de Ismael, y ahora me dijiste que lo ofrecería como holocausto. Reprimí mi impulso de hacerte todas estas preguntas. Ahora, si mis descendientes pecan y experimentan dificultades, quiero que reprimas tus sentimientos cuando los castigues, recordando que reprimí mi inclinación a hacerte algunas preguntas embarazosas. Quiero que consideres como si las cenizas de Isaac ya hubieran sido amontonadas sobre este altar, como si su sangre, esto viene de los sabios, Rabino Bachia, como si su sangre hubiera sido rociada sobre él, y como resultado perdonarás las transgresiones de mi descendencia, es decir, antes de cualquier sacrificio que hace después a Aarón y sus hijos. Antes de eso fue santificado el monte de Moría con lo que sucedió con Isaac, que él estaba disponible a dar su vida y Abraham unido, ser parte de ese sacrificio en nombre del Eterno. Y cuando ellos cumplieron eso, el Eterno decidió que este pueblo, los hijos de estos hombres, siempre serán míos. Y es por eso que Yeshua vino por esa familia. Porque Abraham estaba dispuesto a dar la vida de su hijo, y Isaac, que era un hombre, y Abraham un viejito, lo pudo detener. Isaac dijo, haz lo que tiene que ser, Padre mío, no mi voluntad, tu voluntad se ha hecho. Es una sombra profética del Padre y el Hijo ahora mismo, lo que hizo con Yeshua. Y vemos que está haciendo Mesirut Nefesh. Mesirut Nefesh. ¿Puedes explicar qué es eso en hebreo, Alex, rapidito? Entregando su alma para santificación del nombre. Es decir, cuando los sabios inteligentemente, como Ramban, Nachmanides, discutiendo con Pablo Cristiani, que era uno de nosotros, era un converso, un judío mesiánico, pero pobrecito, misquén, los de la Iglesia Católica le tenían dominado con la espada ahí en su cuello. Habla lo que te digamos. Yo tengo una teoría sobre eso.
¿Por qué no da la respuesta a veces cuando Nachmanides da una respuesta? Es porque él estaba de acuerdo, sabiendo. Creer Claro en que Yeshua no significa creer lo que enseña la iglesia romanizada. Claro. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy discutiendo con un rabino, yo te puedo decir que 90%, a lo menos 90% de lo que él dice, yo voy a estar de acuerdo. ¿Para qué voy a discutir si tiene razón? Sí. Hay cosas que no vamos a estar de acuerdo, pero la mayoría estamos de acuerdo. Pero el punto que estamos llegando es que lo que estamos comparando cuando los sabios dicen que no hay sacrificio de ser humano es en la forma que hizo los gentiles. Paganismo. En el paganismo, que matan a sus niños, como hoy en día hacen, desfortunadamente. Sí, triste. Y matar a gente inocente sin su voluntad, en contra de su voluntad, al opuesto de lo que hace Yeshua, y no solamente Yeshua, pero Isaac. Pero obviamente Yeshua es el más grande, claro. Pero con todo respeto a Isaac Avinu, alaba Shalom, paz sobre él, que ellos, por su propia voluntad, ¿qué dice Yeshua? A mí nadie me quita la vida. Nadie. Yo tengo autoridad para darlo. Sí. Y tomarlo. Y tomarlo. Palabras de Yeshua, no mío. Mira lo que dice sobre Mesirut Nefesh, Yeshua, en Yohanan 15:13. Nadie tiene un mayor amor que uno dé su vida por sus Haverim, amigos. ¿Por qué usa la palabra Haverim? Bueno, Haver significa pegarse, conectarse con algo. ¿Y sabes dónde se usa esa palabra? Sí, yo sé muy bien dónde se usa, que es un Ezequiel 37, la gran... Nosotros creemos en Ezequiel 37. Pero claro que sí, pero los dos árboles. La forma que se debe entender. Dice que el árbol de Yosef en el mano de Efraín y sus Javerav, los amigos, es decir, los que están pegados al árbol de Israel. No los que dicen, no, vamos a hacer un arbolito acá separado. Diferente a ustedes. No queremos tener nada que ver con los judíos, no vamos a poner cobertura sobre... ¿Tú sabes para mí lo que representa cuando no pone cobertura sobre la cabeza? ¿Qué cosa? Rechazo de cobertura. Porque es decir, está negando que lo que hay mayor que tú no puede estar en tu cabeza, porque mi orgullo no me permite identificar de que hay algo que está, mi cabeza es el Mesías. Un versículo en Corintios escrito a paganos que Rav Shaul le está dando un poco de disciplina. No puede tomar el vaso de paganismo con idolatría, con el vaso de Mashiach, pero si fue en contra cobertura que está escrito en la Torá, ¿por qué no dijo eso en la carta de los Hebreos? Que todito la carta de Hebreos tiene que ver con el sistema de sacerdote. Sí. Lo que hubiera dicho es, y ustedes que siguen cubriendo la cabeza y creen en eso. Era un fariseo, mi hermano, era un fariseo, estudiante de la Torá oral y la Torá escrita. Ok, entonces, como dice Ezequiel 37, Javerá, que se toma del árbol. Y una cosa muy importante, Elizur, el que queda reinando es el Mashiach ben David. Y les recuerdo que es judío. Viene como judío también. Ok, vamos a compartir ya esta porción porque ya se nos está agotando el tiempo y quiero que sigamos hacia adelante. Después de Talmud Moed Katan, tenemos Hebreos 2:14-17, dice: así por cuantos los hijos participan de carne y sangre. Se han comentado muchas cosas sobre el Cordero del Elohim. Veamos claramente lo que dice la Escritura. Todo se disipa con la Escritura. Él, hablando del Mesías, igualmente también participó de lo mismo. ¿Ok? Carne y sangre. ¿Cómo se dice carne en hebreo? Basar. Basar. ¿Y qué otra palabra tiene basar? Que también, ¿qué otra palabra? Raíz. La misma raíz, mismo shoresh en hebreo. Besorá. Entonces, buenas nuevas. Esto es un juego de palabras que está diciendo. Él participó. Coincidencia. Que viene a traer la besorá a sus través hermanos, de su basar. A través de su basar. Ok, valga la redundancia.
él igualmente también participó de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo. Hermanos, qué belleza, que Mashiach lo podemos llamar hermano. Así mismo es. Dice, entonces, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo cohen en las cosas que Dios atañe, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. ¿Algún comentario, Listur, sobre eso? Sí, quiero recordarles, porque algunos pueden hacer la pregunta, ok, veamos unas conexiones con los sacrificios, pero realmente, ¿por qué estamos estudiándolo si Yeshua ya cumplió? ¿Qué aplicación va a tener más de, a lo menos, lo que representa espiritualmente? Bueno, quiero que leemos en Hebreos 9, 13, 14, versículos que me vas a escuchar repetir siempre cuando estoy hablando de Vayikra, porque son clave. Y dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, pausa. ¿Para qué sirve todo ese sistema de sacrificio de animales? Aquí, óptica mesiánica, y aquí está, de mi entendimiento, Rav Shaul está hablando con un grupo de esenios que creen en Yeshua. Sí. Y la obra que está haciendo los mesiánicos, los emisarios, unificar diferentes ramas del pueblo. Obviamente los fariseos y los esenios eran los más justos. Los helenistas paganizados, los saduceos paganizados. Samaritanos ya están desconectados por mucho tiempo. Y Rav Shaul está, o quien sea que sea, uno de nuestros líderes mesiánicos, está luchando a dar entendimiento, porque viven en una época, en la temporada de cuando mataron, por ejemplo, dice en el libro de Josefos, mataron al hermano de Yeshua, Jacobo. Los saduceos lo mataron. Así es. Igual como quien fue en contra de Yeshua y quien fue en contra los emisarios, pues los saduceos, los sabios. Los sabios tenían debate, pero si leen el Talmud siempre hay debate entre sabios. Y es bueno porque hierro afila hierro. Exactamente. Y quiero añadir, lo que hagamos ahora, a veces tiramos en contra de doctrina falso, no significa que no amamos pero por supuesto a los otros hermanos que no piensan como nosotros. No, hermano. Amamos a todos ustedes que aman a Hashem y Yeshua, pero tenemos que ir en contra de doctrina, no en contra de la persona, sino en contra de la doctrina. Y es un espíritu. Y es un espíritu. Estamos tratando de rescatar. ¿Qué dice Vayikra 19, 18? Si amas a tu prójimo, lo tienes que reprender. Y es por amor que hagamos eso, no para estar en contra de alguien. Claro que no. Pero claro el punto que quiero llegar es versículo 14. 13 dice, sacrificio de animal, purificación de la carne. De la carne, ok. Está claro. 14. Cuanto más la sangre de Mashiach, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, entonces no como pagano, matar a un inocente que no quiere. No. Por su mismo, por su voluntad del Eterno, que dice, no mi voluntad, tu voluntad. Sin mancha Dios limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Es decir, la sangre de Mashiach, ¿para qué sirve? Para limpiar tu mente de Mashiach, donde tiene el simbología de mente de Mashiach, yelmo de salvación. Kippah, Kovaha Yeshua, la cobertura que yo pongo, que mi hermano pone, es mente de Mashiach para nosotros que somos mesiánicos. Y para nuestro hermano mayor que no tiene revelación de Mashiach, lo hace con la misma intención.
cobertura de Hashem, sabiendo que estamos, y nosotros también, cobertura de Hashem de parte de su ungido. Así mismo, mira, en conexión a eso está fantástico. Romanos 12:1-2 dice: por consiguiente, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo. Nosotros también. Sí, también nosotros. Oh, yo pensé que Jesús hizo todo. No. Pero Yeshua vive en mí. Yeshua vive. Y tenemos que dejar que morimos con él también. Y Por vivimos supuesto. con él también. Y tomar el árbol y tener esa resurrección nosotros diariamente. Dice que es vuestro culto racional. En el verso 2 dice: y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos, lo mismo que tú acabas de decir, mediante la renovación de vuestra mente. ¡Oh! No es coincidencia, se lo repito otra vez y otra vez y otra vez. Siempre, en todo momento. Entonces, el sacrificio de Mashiach no es para limpiar mi carne. No. Es para renovar mi mente. Lo más profundo que hay dentro de nosotros, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, que es la Torah, obviamente. Para que entendamos la Torah mejor. Por supuesto que sí. Lo que es bueno, aceptable y perfecto. ¿No dijo Rav Shaul en Romanos 7:12, la Torah es justa, buena y santa? Hay perfección en la Torah. Obviamente. Ok, entonces eso es lo que queremos compartir. Vamos al próximo. Ya vamos a ir casi cerrando. Ok, y quiero entrar, Elizur, ahora en esta parte sobre Levítico 6:12. Yo sé que es mucho, pero bueno, vamos a ir ya casi cerrando. Levítico 7:11 dice lo siguiente: esta es la ley del sacrificio de la ofrenda de paz. Ley de sacrificio. ¿Otro Torah? Otra Torah. Oh, ¿cuánto Torah hay? Muchísima. De paz que será ofrecido al Señor. Levítico 7:16 y 17. Habíamos hablado que la ofrenda de Shlamim, de paz, tenía varias funciones. En el 7:16 y el 17 dice que su ofrenda es por voto o una ofrenda voluntaria. Se comerá el día que se ofrezca el sacrificio y al día siguiente se podrá comer lo que quede. Pero el tercer día no se puede, se tiene que quemar. Aquí en el 7:16 es uno de nosotros, Elizur, viniendo, dándole gracias al Eterno por todo lo que ha hecho en nuestra vida y entregar esa ofrenda de Shlamim, de paz en plural, en agradecimiento. Y también hacemos nosotros un voto. Pero algo muy importante, Elizur, el oferente, la persona que trae la ofrenda, tiene que estar alineado con las cosas del Eterno. Tiene que conocer Torah, tiene que estar apartado, tiene que estar sirviendo de acuerdo a que la Torah Kohanim nos está enseñando, que estamos leyendo ahora mismo, estudiando Vaikra. Entonces, tenemos que estar alineados. No es imposible de que una persona con pensamientos malvados y lleno de zarat o lepra, para ponerlo de una manera, venga a traer una ofrenda de Shlamim para hacer un voto. Eso no funciona de esa manera. ¿Algún comentario, Elizur, sobre eso? Bueno, hermano, esto me cuesta. Esto me cuesta un poco porque Pablo dice que ya no hay sacrificio. Es lo que dicen. Sí. Por ahí. Entonces, ¿cómo tenemos esto? Bueno, ¿qué es realmente lo que creía Pablo? Rav Shaul. Sí. Vamos a un ejemplo rapidito. Yo sé que vamos a estudiar esto más porque hay que estudiar esto más, pero solamente para dar un ejemplo rapidito. Adelante. Hechos 21. Sí. Y esto es Jacobo, el hermano de Yeshua Tzidkenu, sí, de la casa de David también, de familia de ese orden de Melquisedec que recibió David. Y no está en contra. Vamos a ver, uno que viene de podemos decir un representante del orden de Melquisedec. Yes. Y no digo que todo cristiano. Él es literalmente de la casa de David, hermano de Yeshua. No en espiritualmente. No. Vamos a decir literalmente del linaje de sangre. En el Peshat. Dice a Pablo. Y Pablo se somete. Pero se les ha informado en cuanto a ti, Pablo, Rav Shaul, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles. ¿Con quién habla Rav Shaul?
con judíos entre los gentiles asimilados y con gentiles que están interesados, pero Jacobo y Kefa están con los judíos ortodoxos, Sí, correcto. observantes de la Torá. Claro que sí. ¿Qué dice? A apostar de Moshe, diciéndoles que no circunciden, o circuncisión, que no circuncide a sus hijos, ni observan los costumbres, aún los costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Sab. Ordena. Le está ordenando aquí como autoridad. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada que es falso, mentira, de lo que se les informó acerca de ti. Hoy en día esto es la doctrina. La acusación en contra de Pablo se ha formado como la doctrina de la iglesia falsa. Sino que tú, Raab Shaul, también andas ordenadamente guardando la Torah. Mi hermano. Y esto es después de la resurrección de Yeshua. Uno del orden de Melquisedec, podemos decir, el representante de Yeshua, de la casa de David, sí, está diciendo, andate el sacrificio con los otros sacerdotes que son de la casa de Aarón. Mi hermano, es que en ningún momento Yeshua estaba en contra del templo que fue instituido por su padre y él, no, ¿ok? Para limpiar la carne de los seres humanos, no, y que pudieran ver que había una sombra profética tiene en medio propósito de todo esto. Tiene un propósito. Y no voy en contra de lo que él hizo. Jamás, jamás. Y mira, regresando, yo quiero regresar ahora un momento a esta porción, Elixir, rápidamente. La ley del sacrificio. Quiero compartir esto, Levítico 6:12. El fuego del altar. Fuego. Se mantendrá encendido sobre él. No se apagará, sino que el sacerdote quemará la leña en él todas las mañanas, y pondrá sobre él el holocausto y quemará sobre él el cebo de las ofrendas de paz. Mira qué interesante esto. Fuego del altar que nunca se apague. Menciona el Cohen. Menciona la leña, quemará la leña. Leña viene de árbol, árbol viene de Tehilim 1, Salmos 1, un creyente viene también de Apocalipsis. No dañes a los árboles que están sellados. Está hablando de creyentes de una manera pardés. Correcto. Ok. Dice, ahora está hablando que ese fuego se mantenga en el altar. Deuteronomio 33:2. Y quiero que me hables un poquito de este fuego santo. Dijo Hashem, y vino de Sinai, y de Seir les esclareció. Resplandeció desde el monte de Param y vino entre 10 millares de santos. ¿Con qué? Con la ley de fuego en su mano derecha. Dime algo, Elixir. ¿Qué significa ese fuego cuando dice Yohanan que vendrá uno que va a bautizar, va a ser sumergido en agua y fuego? ¿Qué viene a tu mente? ¿Quién dijo esas palabras? Es lo primero que viene de mi mente, porque está tan desconectado la importancia de quién fue Yohanan Hamadbil. Pero Yeshua Tzidkenu mismo dice, no ha nacido entre las mujeres un hombre más grande que Yohanan, el inmersor. Y coincidencia. ¿De la línea de? Aarón, de los sacerdotes levitas. Yeshua no estaba en contra los sacerdotes o el templo, estaba en contra la corrupción de los saduceos que dicen en Juan 19, no tenemos otro rey menos César. Terrible. Eso fue la razón que él salió y expulsó gente del templo por hacer convertido el templo en un lugar de dinero. ¿Por qué?
pagando por conversión, no sé, pagando por cosas que no deben ser por mercancía, sino abusando el papel del sacerdote. Pero hubo un sacerdote justo en el desierto, trabajando y preparando el camino para Yeshua. ¿Por qué? Porque los sacerdotes del linaje de Aarón, los que hacen los sacrificios para purificación de la carne, preparan el camino para el sacerdote del linaje de Melquisedec, que limpia nuestra conciencia para que nosotros podamos ser obras de Torah. Y yo sé que tienes algo en conexión con eso, con este fuego, que claro, fue lo que Yeshua vino a dar a nosotros. Malaquías habla del ángel del pacto que va a venir a traer fuego y a fundir, y habla de diferentes metales, habla del oro, está hablando de los Kohanim, habla de la plata que está representando el pueblo de Israel, habla del cobre. Ese fuego que él va a usar, de acuerdo a lo que estamos viendo aquí, representa la Torah, la renovación de nuestra mente, el pacto. Él entrega su vida, muere, resucita al tercer día. Pero ya eso tiene que, por eso estamos aquí el día de hoy, al igual como dice Ezequiel 36, 26 y 27, pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Oh, el espíritu es para eso. Claro. Yo pensé que el espíritu fue para empezar un nuevo religión. No, claro que no. El espíritu es para comprender la Torah y comprender la mente de Mashiach. Oh, para hacer la Torah como se debe hacer. Correctamente, con el pueblo judío. Ok, así que vamos a continuar porque ya se nos está acabando el tiempo. Elisur, ya, ok, vamos a seguir. Mira lo que dice aquí, Lucas 3:16. Yohanan respondió diciendo a todos, yo os bautizo con agua, pero viene el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él os sumergirá con el Espíritu Santo y fuego, lo que acaba de decir Ezequiel 36:26. Entonces él está haciendo un sumo sacerdote justo, dando inmersión con agua, hablando del que viene a hacer inmersión de fuego. Así mismo es. Y ya vamos a ir concluyendo sobre lo que es la ley, la Torá del sacrificio de la ofrenda de paz. Como usted sabe, en Levítico 7:11 habla sobre la ofrenda que se entrega completamente. Ahí en ese momento el Cohen come parte de ella, el oferente no come parte de ella. Cuando la entrega como un voto y como una ofrenda voluntaria, el oferente puede comer inclusive el mismo día o al día siguiente, pero el tercer día, como dice al final, no puede comer o será cortado. En Levítico capítulo 3, verso 1 al 17 podemos ver todo lo que habla sobre la ofrenda de lo que es Shlamim. Interesantemente, ofrenda de paz en lo que es plural. Elisur, ¿algún comentario final antes de entrar en el libro de Efesios capítulo 2? Bueno, recordar lo que estábamos hablando anterior cuando tú mencionaste un versículo fuerte. Mencionaste segundo de Timoteo 1:6. No quiero que dejamos eso porque... Adelante. Vamos a leerlo y dice, por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios, Matan Torah. Es un regalo. Ahora lo entiendo. Ok, es un regalo. El don de Dios, el regalo de Dios es la Torah en Sinai, que hay en ti por la imposición de mis manos. Hay una transferencia que recibe. Y no debemos nosotros que se nos apague nunca ese fuego, sino que igual como los Kohanim, que hay que mantenerlo vivo, el fuego continuamente. Continuamente nuestra vida tiene que tener ese fuego de Ruach HaKodesh adentro de nosotros, ayudándonos a cumplir con la palabra del Eterno en nombre de Yeshua. Amén. Sobre Efesios 2 conocemos que dice que en otro tiempo no teníamos pacto, los que venimos de la carne, que somos incircuncisos en la carne, no teníamos a la ciudadanía, no teníamos pacto, promesa, Mashiach,
no éramos conciudadanos de los santos, no teníamos al Eterno. Pero mira, ahora en el versículo 13 hay algo muy interesante que nos conectó con esta parashá Saf. Dice, pero ahora en Yeshua HaMashiach, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados. Korban Karof, otro juego de palabra. Porque en hebreo, Korban, la raíz que también usa la palabra Karof, es to draw near. Correcto. Acercar. Y eso es lo que está diciendo ahí. Todo el pensamiento judío. Adelante, Lisur. Quiero leerlo en hebreo, solamente que escuchen los raíces, las pistas que está haciendo la conexión. Aquí, ¿empezaste en el versículo 13? Empecé en el versículo 13, correcto. 13, ok. Aval kaet b'Mashiach Yeshua, atem harrechokim be'avar. Eran en el pasado lejos, nihiatem krovim, acercados, como dijiste, la conexión de Korban, al de Dam Hamashiach Yeshua, por la sangre de Yeshua Hamashiach, Kihushlo-menu, él es nuestro paz. También otro pista. Otro remazín. Shlamim. Asher asa hashnaim echad, que hizo los dos, uno, que regresa a Ezequiel 37. Pero aquí no lo llama Efraimita. No, claro porque no. Él entiende que está hablando de la adopción. Como Efraim ha sido adoptado, pero sí incluye gente de la descendencia de Israel. Obviamente, el propósito es regresar los que se desviaron de Israel. El punto que yo quiero tomar con eso es que no podemos regresar al pecado de Efraim. No. La restauración de Efraim es porque Efraim cometió un pecado. Doble pecado de idolatría. ¿Sabes qué fue ese pecado? Rechazar la importancia de Jerusalén. Rechazar el templo en Jerusalén. Totalmente. Por el templo en Shechem o cerca ahí en Har Gerizim. Tenemos otro templo. No sus fiestas. No necesitamos ese templo de los judíos. Tenemos nuestro propio templo. Tenemos nuestro propio sacerdote. Lo que hizo Efraim es decir que no necesitan a Judá. Wow, terrible. Entonces, realmente cuando la gente se llama en Efraim, y esto yo digo con amor, yo amo a los hermanos regresando. Estamos hablando en contra la doctrina del enemigo que tiene mis hermanos confundidos. Yo quiero que vengan, que seamos una familia. No lo digo en ataque, le digo en amor, venga, que dice Vayikra 19:18, que reprenda a tu hermano. Sí. Eso es amor, y reprender, hermano. Y eso lo dice también. Sale del pecado de Efraim, que dice, no necesito a Judá. Yo voy a hacer mi propio movimiento acá. Y por eso cuando Yeshua sana a un samaritano leproso, ¿qué le dice? Vete al sacerdote en Jerusalén para cumplir con la ley de Moisés para hacer testimonio a ellos. Imagínate ese sacerdote saduceo cuando llega un samaritano sanado de Zarat, de leprosía, de la lepra. Este es el Mesías. Este es el Mesías que estamos esperando. Vamos a concluir porque ya se nos agotó el tiempo, mis amados hermanos. Sabemos aquí en Isaías 9:6 que dice Pelei Yoetz El Gibor Aviad Sar Shalom. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Es importante que entendamos las profecías. En este momento, el Mesías está visto como un Yeled y no como un Ben. Esa es la diferencia entre la plenitud del Mesías aquí en la tierra. ¿Y qué significa esto? Esto significa de que hasta que el pueblo judío no diga Baruch haba Beshem Adonai, el Mesías no va a venir. Sabemos que va a venir eventualmente, pero él dijo, no me verán más. Hastarat Hapanim, lo mismo que estábamos viendo
en cuando el rostro del Eterno se oculta en Purim. Entonces eso sería plenitud del pueblo judío cuando el liderazgo dice Baruch haba b'shem Adonai. Pero hay algo que tiene que suceder a la vez, Sí. que es Meloh HaGoyim, plenitud de los gentiles, que tiene que ver con la adopción de Efraín, Claro. que tiene que ver con hermano no estar envidioso de otro hermano. Así mismo. Y hay un versículo en Efesios que yo siempre repito, pero me encanta mucho este versículo. Repítelo, por favor. 4:17 de Efesios, que yo diré que esto es parte del plenitud del gentil. Esto pues digo y requiero, otro tzav, otro mandamiento, hablando Sí. con la tema de autoridad. autoridad. Requiero en el Señor que ya no andas como los gentiles, que andan en la vanidad de su mente. ¿Por qué? Aquí tengo mente de Mashiach. Amén. Ahora, no significa porque tengo kippah que tengo mente de Mashiach, sino al revés. Yo pongo kippah como simbolizar que tengo mente de Mashiach. Y con eso regreso a la conexión de Baba Batra, que dice que expiación o la muerte de los justos da expiación, igual como la ropa, la vestidura del sacerdote. Así mismo, excelente. Baruch Hashem. Aquí también, más adelante, acuerden esto, la palabra profética aquí en la tierra va en ascenso y va a llegar a su plenitud. En este momento el Mesías, como le dije, está visto por el pueblo judío como un Yeled. Un Yeled a veces no tiene ni nombre, pero un Ben tiene, un hijo tiene identidad, y un hijo ya no es un niño, sino que ya es algo sólido. Entonces dése cuenta que hasta después que dice Ben, un hijo nos es dado. Está hablando del pueblo judío, ¿ok? El principado sobre su hombro vendrá. Y es cuando todos estos atributos vienen sobre él aquí en la tierra. En el cielo ya los tiene, sabemos completamente, pero esto se tiene que cumplir en la tierra, porque en este momento no hay paz aquí, porque en este momento tenemos guerra en el pueblo. Tiene que el pueblo judío, los líderes, decir estas palabras. Y mira lo que dice Oseas 6:2. Nos dará vida después de 2 días y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Amén. Y yo agrego para siempre. Kenies y razón. Seguimos porque quiero ya concluir. Elisur, para concluir, aquí dentro de Zacarías 8:23, y ya rápidamente, vemos que hay 10 de las naciones. Y déjame poner el texto rápidamente. Dice que 10 de las naciones en aquellos días, de todas las lenguas de las naciones, asirán el tzitzit de un judío diciendo: iremos con vosotros, en plural, porque hemos oído que Dios está con ustedes. Doble espada aquí, mi hermano, doble espada. ¿Qué dice? ¿Qué tienes? Zacarías 8:23. Si lo leemos, dice así: כה אמר אדוני צבאות בימים ההם אשר יחזיקו 10 אנשים מכל לשונות הגויים והחזיקו בכנף איש יהודי. Por un judío, lemor, nelja imagen, plural. Es decir, empieza con un judío, con un singular, pero termina con todo el pueblo judío. Ese judío se llama Yeshua. Claro que sí. Y hay gentiles que quieren venir al pueblo judío sin Yeshua. No funciona así. Se van al infierno por traidor. Apocalipsis dice que el cobarde no llega, y lo digo bien claro. El gentil que rechaza a Yeshua no tiene salvación. Ahora el judío sí lo tiene. Claro. No te enojas conmigo. Pero Saúl lo dice con un propósito. Hashem puso una vela. Un velo. Un velo, disculpa. Un velo hasta Meloh HaGoyim. Por nosotros, de las naciones. Correcto. Que solamente un remanente. Remanente, claro. Tenía el privilegio y responsabilidad. Porque ¿qué fue? Privilegio tenía un precio. Cada uno de los emisarios de Yeshua murieron con violencia. Por el nombre, por ese privilegio de tener la revelación de Yeshua.
antes que juzgas al pueblo. ¿Y qué sucede? Que a través, al otro lado, el gentil que dice, tengo Yeshua, tengo Jesús, pero no quiere ir con su pueblo, no tiene conexión con este versículo. Porque este versículo dice, el que abrace Yeshua después dice, que va a ir con sus hermanos. Imagen, con ustedes en plural, con vosotros. Es decir, cuando llega ese samaritano al templo con ese sacerdote que no creía en Yeshua y dice, yo estoy aquí porque un rabino por nombre de Yeshua el Nazareno me sanó y me restauró y me mandó aquí cumplir con los mandamientos de Moshe, hacer testimonio a ellos. No hay otra forma de hacer testimonio a nuestro pueblo, sino regresar a la Torá en nombre de Yeshua. Gloria al Eterno, Baruch Hashem. Y concluyo con esto, Elizur. Acabamos de terminar la fiesta de Purim el Shabbat pasado. Y aquí hay algo muy interesante. Cuando estábamos leyendo el rollo de la Megilá, en el centro del rollo hay grande, si no lo han visto los hermanos, les voy a enviar una imagen, la voy a poner pronto. No aquí, pero la voy a poner en Facebook. El nombre de estos 10 hombres de las naciones. Esther 9:7 al 9 están los nombres de los hijos del malvado. Ese mismo. Ok, pero aquí sucedió algo diferente. Aquí tenemos un contraste de 2 sets de 10 hombres de las naciones. 10 toma el borde de un judío y se va con el pueblo judío. Y el 9:7 al 9 habían dicho ellos, su padre, la madre, sus amigos, sus haverim, habían dicho, vamos a aniquilar a todo judío, vamos a colgar a Mordejai en el árbol, ¿ok? Y sabemos que esto es una sombra. Lo que dice, eso es lo que dice, vamos a colgarlo en el árbol. Pero mira lo que ocurrió en Esther 9:14. El rey ordenó que así se hiciera. En un edicto fue promulgado en Shusha y los 10 hijos de Amán fueron colgados. Y termino con esto, Elixir. 2 tipos de gentiles. Hay unos 10 que van a tomar el borde de Yeshua y se van a ir con el pueblo judío y van a vivir para siempre con él, como dice Oseas. Y hay otros que odian al pueblo judío y al final van a pagar un precio y van a ser colgados en el árbol. ¿Qué tú crees de eso? Yo prefiero recibir mérito del judío más santo, más fiel, el super Jew, que colgó en la madera por mí. Por mí. Por nosotros. Y nosotros, que especialmente que somos de Bnei Anusim, desviamos de los pactos. Así es. Él vino para rectificarnos y para los gentiles dar la oportunidad de venir y ser parte de la familia. Así es. ¿Cómo podemos rechazar? Jamás, jamás. Tu pueblo será mi pueblo, lo que le digo al rabino Shapira, al rabino Bernstein, a los otros rabinos que trabajan detrás de bastidores, que enseñan. Yo quiero que tomemos un momento para recapacitar sobre esta función que está haciendo Mashiach ben Yosef. Él está recogiendo ahora a todo el mundo en este momento para llevarnos, ¿con qué? Con sus hermanos en la redención final. Si queremos saber cómo viene la redención final, vamos a la primera redención. Correcto. Había Melos Hagoim, había así la plenitud de los gentiles. Hubo un remanente de las naciones de Egipto que dejaron de ser naciones y se convirtieron al pueblo de Israel. Correcto. Y solamente se menciona una sola vez estas Erev Raf, esta multitud mixta. Sabemos lo que hicieron la gran mayoría, pero hubo una que se arrepintió y dijo, este es mi Dios, este es mi pueblo, esta es mi Torá y yo voy a caminar con el pueblo judío. Así que con eso quiero concluir que nuestra alma, a través del fuego de Mashiach, renueve lo más profundo de nuestro ser para que nosotros podamos ser un Ish Yehudí, un varón judío. Y un varón judío, acuérdese de algo, el nombre del Eterno, el tetragramatón, usted sabe cuál es en hebreo, no lo voy a decir. 3 de las letras del nombre del hebreo está en la palabra Yehudí. Y cuando dice Ish Yehudí,
sobre Mordejai, Mardoqueo, en Purim, está regresando, aunque era de Benjamín, está regresando a lo que hizo Yehudá por su hermano, ¿ok? Mesirut Nefesh, que él dijo, yo doy mi vida por mi hermano. Y ese es el espíritu que Mashiach ha puesto en nosotros. Elitzur, para concluir, ¿algún pensamiento final para despedirnos? Sí, una palabra para los que están pensando, pero amo al pueblo judío, pero no me reciben. Recuerda la historia de Yosef. Los hijos de Yosef, Efraim y Menashe, no lo reciben antes que Yosef tiene reconciliación con Yehudá. Es decir, si no estás dispuesto a ser rechazado temporalmente, realmente no eres hijo de Yosef. Porque Yosef fue rechazado por muchos años y sufrió en Egipto, en prisión, como siervo, por amor de sus hermanos, sabiendo que en el fin el Eterno iba a traer reconciliación. Y eso sí es un hijo de Yosef. El que sabe que ser rechazado por ahora es temporal. En el fin, cuando Mashiach regresa, él mismo va a decir, ellos están conmigo. ¿Y quién va a decir más? Gloria al Eterno. Gracias, mis amados hermanos. Gracias por estar con nosotros. Que el Eterno les guarde, les bendiga. Y nos vemos ya sea en la próxima o nos vemos en su país. Se despide el pastor Oscar Salinas desde la ciudad de Miami con mi querido hermano, el maestro Elitzur Cabeza Perez. Gracias, mi hermano. Thank you. Baruch Hashem. Gracias Shabbat por todo. Shalom y Shavuot Tov. Shavuot Tov a todos. Nos vemos pronto. Bye bye. Shabbat Shalom, amados hermanos. Y para concluir, quiero compartir con ustedes algunas noticias de Yeshivat Shuvu International Ahavat Ami Ministries. Como usted sabe, la semana pasada estuvimos en Sefarat, en España, en Barcelona. Bueno, ya usted escuchó algunas cosas que vivimos, experimentamos allá. Y bueno, seguimos buscando el remanente en Sefarat y en todas partes del mundo. Queremos agradecer al pastor Moisés por atendernos, Sandra, el resto de su equipo. Muchas gracias por su atención, por su amor. Que el Eterno les continúe bendiciendo y guiando en este gran trabajo que estamos haciendo todos. A todos mis hermanos alrededor de la tierra, gracias por estar con nosotros y quiero actualizarles lo que está ocurriendo brevemente. En este momento, este Shabbat, el Rabino Shapira se encuentra en Corea del Sur. Después de viajar 9 horas y 45 minutos desde Barcelona, durmió 5 horas y bueno, la mañana siguiente, temprano, tuvo que viajar para Corea del Sur a trabajar con un equipo que se ha añadido bien grande allá en Corea del Sur. Como usted sabe, se hizo el lanzamiento oficial de Yeshivat Shuvu South Korea, Corea del Sur. Así es que él está trabajando bastante allá nuevamente, está consolidando líderes que quieren entrar en esta visión judía mesiánica. Y bueno, nuestras oraciones están con él en todo momento para que el Eterno fortalezca su cuerpo, su mente, que le dé reposo, que lo guarde, lo cuide, al igual que todos nuestros líderes alrededor del mundo, porque le puedo compartir que el viaje a España, por el gran cambio de hora que hay aquí para nosotros de Estados Unidos allá, a veces dormíamos 2 horas porque no podíamos dormir por la cuestión de el cambio. Teníamos que seguir 24 horas trabajando porque en ocasiones no podíamos conciliar el sueño, pero bueno, lo aprovechábamos para estudiar, para preparar más presentaciones y todo el tiempo fue usado de manera eficiente. Ahora también quiero recordarles que después de Corea del Sur el rabino va a ir otra vez para Israel, regresa acá a Estados Unidos, a Texas, y pronto pues estaremos en la fiesta de Pesach, y es una preparación para nosotros, de nuestras almas, de nuestra mente, estar listo para conmemorar este ceder de la redención final. Les recordamos que está disponible ahora mismo en español. Fue el lanzamiento oficial allá en España, la Haggadah para Pesach de Nisan a Nisan. No solamente puede ver cómo se va a hacer el ceder completo, sino también usted va a poder
leer y estudiar los comentarios rabínicos y obviamente vamos a encontrar a Mashiach en todo lo que tiene que ver con esta Haggadah. Así es que Motzai Shabbat, después que termine el Shabbat, lo puede ordenar aquí en Estados Unidos, está disponible. Para órdenes internacionales tienen que ser mínimo de 10 en adelante y comuníquese con nosotros en oscar@shuvu.tv o información a jabatami.tv. Entonces, mis hermanos, ¿qué más tenemos? Bueno, después de eso, el rabino, como le dije, viene otra vez a Estados Unidos, se va a ir a la congregación con otros rabinos y va a estar transmitiendo desde esa congregación en inglés solamente. Nosotros estaremos viajando a diferentes países y estar con nuestra comunidad allá en Beit Shuvu RD, República Dominicana. Nuevamente quiero agradecerles el tiempo que estuvieron con nosotros, que el Eterno les guarde, les bendiga. Quiero nuevamente agradecer a Giovanni por el trabajo que está haciendo con el resto de su familia, a mi hermano Moré Elisur Cabeza Pérez por el trabajo que hizo conmigo aquí y la disposición que cuando lo llamo un día antes, él corre y viene y dice, vamos a hacer la presentación. Y bueno, gracias a todos ustedes, que descansen. Nos vemos ya sea en su país o nos vemos en la próxima. Se despide el pastor Oscar Salinas, Boy Calá, Miami. Buenas noches.